Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir. Vamos a presentar el libro de Rafael Domínguez. Es su segundo libro, el primero llevaba como título Las olvidadas del Claves ocultas. Un poco largo. Bueno, yo creo que es muy interesante un libro sobre el tema de Cuba, porque sobre todo ahora que hay una epidemia de filoyanquismo, es muy bueno que se recuerde cómo miraron a España, cómo montaron un montaje de falsa bandera con el mail. Es decir, que bueno, que como hay mucho admirador de Estados Unidos, creo que es bueno, en fin, que se presenten libros como este, ¿no? Y que nos cuenten esta historia. Será que por otra parte es importante por la reacción que provocó en España, la reacción del 98, el regeneracionismo, incluso en clave literaria. Por lo tanto, creo que es un tema muy interesante, del cual, bueno, Rafael no hace falta la presentación. Es historiador, escritor, articulista y presidente de Somateos. O sea que tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Entre 1868 y 1878, o sería más correcto decir, entre 1868 y 1880, España mantuvo una guerra en Cuba. Y en esa guerra España llegó a transportar a Cuba, desplegó en Cuba 130.000 soldados desde la península, en lo que fue el envío del mayor ejército que había cruzado el Atlántico hasta aquel momento, y además otros 70.000, entre 70.000 y 80.000 voluntarios y contraguerrilleros españoles, algunos de los cuales ya estaban en Cuba, otros se apuntaron voluntarios ya desde la península, y entre fuerzas contraguerrilleras también, contra los insurgentes separatistas cubanos, llegó a haber más de 35.000 cubanos luchando bajo la bandera de España. La primera guerra de Cuba, la guerra llamada en su momento Guerra Grande o Guerra Larga también, fue la que se conoce hoy en día como la Guerra de los 10 años. Duró entre 1868 y 1878. Cuando pensamos en la Guerra de Cuba, normalmente empezamos y lo que primero que nos viene a la cabeza es la intervención de Estados Unidos, el Maine, ese barco de Estados Unidos que voló justo antes de empezar a principios de 1998, la intervención que tomó como excusa el gobierno de Estados Unidos, pero lo cierto es que 30 años antes ya había habido una enorme guerra en Cuba. La guerra de los 10 años no fue una guerra contra los Estados Unidos, sino contra una guerrilla separatista muy potente, de los que se conoció como los mambises, ¿no? Que es un término de origen de la isla de Santo Domingo. La guerrilla separatista cubana. En España había perdido su imperio continental en América, que había sido inmenso, en la década de 1820, pero a España le queda Cuba, le queda un imperio en versión reducida. Queda Cuba, queda Filipinas en el otro lado del mundo, queda Puerto Rico y una serie de archipiélagos menores también en el Pacífico. Pero básicamente eran Cuba y Filipinas, y en el Océano Atlántico pues son Cuba y Puerto Rico. ¿Por qué Cuba no se pierde en 1820? Empezamos por ahí. ¿Por qué? Porque la cuestión era la esclavitud. Había una situación sociológica en Cuba diferente a la del resto de la América continental que provocó que las élites burguesas criollas que en 1820, en esa década, habían con Bolívar, con San Martín, habían promovido la independencia, en Cuba no lo hicieron, porque como en Cuba había cientos de miles de esclavos negros que trabajaban el azúcar, básicamente el azúcar, esa burguesía necesitaba el apoyo de España, y por eso en Cuba no se produjo una rebelión separatista al estilo de las del continente americano, aunque es verdad que hubo pequeñas rebeliones, pequeños chispazos en las décadas de 1820, 30 y 40. Claro, ¿por qué era tan importante Cuba? Cuba, hay historiadores que han señalado que para España, Cuba por sí misma era un imperio. España pierde su imperio continental americano, pero sigue conservando un imperio, aunque ya es un imperio de segundo orden, comparado con el imperio británico, que es el inmenso en el siglo XIX, o el imperio francés, pero es un imperio. Cuba fue llamada, en su momento, en el siglo XIX, fue conocida a nivel internacional como la colonia más rica del mundo, porque era la primera productora mundial de azúcar, lo que suponía un inmenso capacidad de riqueza y que también se beneficiaba a la corona. Los historiadores económicos han señalado que para la corona española, Cuba sola era más valiosa que todo el imperio continental americano antiguo, con la excepción de los virreinatos de México y de Perú por las minas de plata, pero
por el resto ya solo Cuba con el azúcar era más valiosa. Por tanto, eso explica también, con todo esto viene en el libro, lógicamente, explica también el inmenso interés de Estados Unidos durante el siglo XIX por apoderarse de Cuba. Se ha dicho que el principal objetivo de política exterior de Estados Unidos en Cuba, o sea, el primer objetivo en todo el siglo XIX de la política exterior de Estados Unidos fue apoderarse de Cuba. Antes que ningún otro era apoderarse de Cuba. La isla de Cuba, con su economía de plantación no industrial, parecía un territorio muy complementario, sobre todo con los estados del sur de Estados Unidos, que también eran economías de plantación no industriales, aunque en su caso el cultivo estrella era el algodón, y en caso de Cuba era el azúcar. Cuba se había convertido, entre 1760 y 1820, había vivido un proceso de desarrollo acelerado económico y se había convertido en la primera productora mundial de azúcar, como decimos, también una de las primeras de tabaco, de café y otros cultivos, lo cual la puso lógicamente en el objetivo de Estados Unidos. Una de las grandes cuestiones en todo este tema, hay varias claves, ¿no? Una es la esclavitud, otra es el papel de Estados Unidos, otra es la burguesía catalana, que vemos que está muy relacionada con Cuba. Todas estas cuestiones pues marcan toda esta historia. Alguien se preguntará, para empezar, ¿pero el Imperio Español fue esclavista? ¿Tenía a los negros esclavos? Hombre, la respuesta es que sí, el Imperio Español también fue esclavista. Lo que pasa es que, partiendo de esa base, hay que añadir que, en primer lugar, la esclavitud de los indios estaba prohibida por las leyes españolas. Por tanto, se empezaron a importar esclavos negros. Pero claro, los esclavos africanos, el concepto de esclavitud que había en la corona española era muy diferente al de la Francia, al de Gran Bretaña, al de Holanda. Porque aquí, dada la cosmovisión católica de la corona, había muchos límites a la esclavitud que no se daban en esos países. La esclavitud en la corona española, los territorios de la corona, en la América hispánica, era un monopolio del Estado. Y eso hacía pues que, por ejemplo, al ser un concepto de esclavitud basado en las partidas, las leyes medievales de Castilla y una serie de conceptos que eran muy diferentes al del resto de Europa, había una visión católica, ¿no? La esclavitud siempre fue muy dura, eso es evidente, por supuesto, pero en los territorios españoles los esclavos negros africanos no podían ser separados, los hombres y mujeres. No podían ser maltratados ni asesinados sin consecuencias penales y legales. Tenían la obligación, sus amos, los dueños, de adoctrinarlos en la religión católica, lo cual significaba también que en los numerosos días de fiestas religiosas los negros no trabajaban y tenían que ir a misa, pero ya no trabajaban. Luego también significaba también que un negro, un africano, esclavo, en Cuba, por ejemplo, podía comprar su libertad, o si no la podían comprar, como evidentemente la mayoría no podían, las órdenes religiosas. Por ejemplo, y lo hicieron muchas veces, por ejemplo, se puede recordar la figura de San Pedro Claver, que fue un famoso santo catalán, además del siglo XVII, que dedicó su vida a enseñar la religión católica a los negros, a los esclavos negros, y también a comprar su libertad. Figuras así eran muy extrañas, prácticamente imposibles, en Gran Bretaña o en Holanda, ¿no? Porque claro, el imperio, la visión protestante era que los negros eran descendientes de Cam, que era aquel hijo mal hijo que se había reído de Noé porque estaba borracho, cuando le vio borracho, pues se emborrachó sin querer, y entonces, claro, eran una raza maldita, ¿no? Entonces, durante siglos, en la América Británica, por ejemplo, los esclavos negros carecían de derechos. Es que en la América hispánica había una serie de límites morales, ¿no? Estaba prohibido que los esclavistas españoles fueran a África a comprar, pero claro, todo eso empezó a cambiar a finales del siglo XVIII, ¿no? Sobre todo después de que los británicos en 1762 conquistan brevemente La Habana y la parte occidental de Cuba, que era la más productora, la más fértil para el cultivo del azúcar, y empiezan a importar grandes cantidades de esclavos negros de sus colonias, ¿no? En Cuba, en 1760, había 30.000 esclavos, que puede parecer muchos, pero en Jamaica había 400.000, y en Haití, francesa, Jamaica británica, había más de 500.000. Como había tantos límites legales a la esclavitud en la monarquía hispánica, había muchos menos esclavos, con lo cual la esclavitud era bastante poco rentable económicamente. ¿Cuándo empieza a cambiar todo esto? A finales del 18, cuando con la Ilustración de Carlos III, Carlos los Reyes Españoles, dicen, vamos a dejarnos de tonterías, ya se empieza a dejar al lado la cosmovisión católica, y entonces dicen, Cuba puede ser tan valiosa para la corona como México o Perú con las minas de plata, con el azúcar, ¿no? Y para eso, ¿qué se necesita? Pues importar negros de África sin límite. Y así empezó, se fueron quitando los límites a la esclavitud, y eso provocó un aumento acelerado de la esclavitud en Cuba,
y al mismo tiempo eso provocó con toda una serie de innovaciones técnicas de la introducción de máquinas de vapor, una expansión tal de la industria azucarera de Cuba, que en 1760 Cuba estaba muy retrasada respecto a Jamaica o Haití en la producción de azúcar, pero en 1820 ya era la primera productora mundial de azúcar. Claro. Y esto pues provocó al mismo tiempo el surgimiento de una burguesía en Cuba, propiamente cubana, que convivía con otra burguesía propiamente más española y peninsular. Y ahí se verá también esas unas claves del separatismo que empieza a aparecer en Cuba también. Vemos ya como una mezcla de factores, ¿no? Los intereses de Estados Unidos, el desarrollo económico de Cuba acelerado, la formación de dos burguesías diferentes, una netamente cubana y otra peninsular, mucha de ella catalana, porque Cataluña era la región más industrializada de España a partir de finales del siglo XVIII y vivía también un proceso sobre todo Cataluña vivía un proceso de explosión de la industria textil, que fue durante el siglo XIX hasta principios del siglo XX el motor de la industria catalana y que hizo de Cataluña la región más industrializada de España. ¿Y cómo llegó a ser también Cataluña tan industrializada? Pues porque tenía también el Imperio Español sus mercados, ¿no? Y entre ellos Cuba, ¿no? Cuando se perdió el resto del imperio, pues había en Cuba, de alguna manera vino la expansión azucarera de Cuba a compensar la pérdida del imperio continental y eso provocó también un aumento de la migración peninsular, mucha parte de ella catalana, a Cuba, ¿no? Y entonces, pues, se empiezan a dar una serie de situaciones, que es que en Estados Unidos, los políticos del sur de Estados Unidos cada vez tienen más interés en incorporar Cuba. Y se produce, por ejemplo, en lo que se conocerá como las invasiones filibusteras de Narciso López. En 1850 y 1851 se producen dos invasiones de mercenarios norteamericanos sobre Cuba. En teoría no era una invasión norteamericana oficial, sino que eran invasiones de aventureros por su cuenta, ¿no? Las encabeza Narciso López. Narciso López es un personaje que era un general del ejército español. Él había nacido en Venezuela, era español-americano propiamente, pero en su momento había sido del bando realista, bueno, cuando era muy joven y tal, y él se había convertido en el general del ejército español. Pero a partir de determinado momento, en 1840, finales de los 40, ya Narciso López empieza a conspirar contra España por una serie de cuestiones, era masón también, la masonería también es una de las claves de todo esto también, y decide pasarse al bando del separatismo, y se pone al servicio de políticos de Estados Unidos. Y entonces, de acuerdo con el gobernador de de Luisiana, que se llama el general Quitman, se pone con una serie de políticos del sur de Estados Unidos, entre ellos Jefferson Davis, que luego será, en un momento era secretario de Defensa de Estados Unidos y luego será presidente de la Confederación de los Estados del Sur en la Guerra de Secesión, inician estas invasiones, que el objetivo era, ellos creían que se produciría una sublevación de la población blanca no peninsular de Cuba contra los españoles, pero eso es que no se produjo. Se produjo una serie de batallas, murieron 200 mercenarios norteamericanos, pero al final estas invasiones fracasaron. Y Narciso López fue ejecutado. Eran Narciso López y luego el general William Crittenden, que era un general del ejército norteamericano retirado, que formaban parte, organizaron estas expediciones, ¿no? Narciso López también fue al final, él era un mercenario al servicio de Estados Unidos, pero es verdad que él fue el que diseñó la bandera de Cuba, ¿no? Por eso también tiene esa circunstancia de la que se considera la bandera de Cuba. Entonces, después se fue creando una situación hacia mediados de 1850 en la que una serie de miembros de la burguesía propiamente cubana, que eran ricos, empiezan a pensar claramente en separarse de España, en romper con España, pero manteniendo la esclavitud de los negros, por supuesto. Y empieza a surgir un separatismo que al principio está más basado en la región oriental de Cuba. Hay que empezar reconociendo y diciendo que Cuba tiene varias regiones naturales, ¿no? Entonces, básicamente, serían 4 regiones, ¿no? Falta, bueno, ha sido una conferencia preparada, una presentación en el último momento y tal, pero bueno, si imaginemos un poco, ¿no? En el mapa de Cuba sería Oriente, o sea, la parte digamos, más oriental de la isla, donde las ciudades principales son Santiago de Cuba, son Guantánamo, son Baracoa, son Holguín. Y luego está Camagüey, que es una región ya más hacia el centro de Cuba. Las ciudades más importantes se llama Puerto Príncipe, que era una ciudad antigua, al principio era un puerto y luego se fue trasladada al interior.
Luego está la región de las villas, que está en la zona centro-occidental de Cuba, donde hay ciudades muy importantes como Santi Espíritu, Cienfuegos, Villa Clara. Y ya, sobre todo, las dos zonas más importantes para el cultivo del azúcar, donde se concentraban los esclavos, eran esta zona centro-occidental, las villas, y luego lo que se considera lo que se llama el occidente de Cuba. El occidente de Cuba, la parte más a la izquierda, digamos, la parte más occidental de la isla, son las provincias de Pinar del Río, Matanzas y La Habana, que son las tres provincias más ricas y las más fértiles para el cultivo del azúcar, donde se concentraba la inmensa mayoría de los esclavos. Entre la burguesía propiamente cubana, sobre todo desde la parte oriental de la isla, había un sector social que, sobre todo, formado no tanto por esclavistas azucareros, sino por empresarios, por ejemplo, de la ganadería, que era muy importante en la región de Camagüey, y también en parte del oriente cubano, donde se forma un cierto núcleo de personas que ya empiezan a promover el separatismo, ¿no? Se empieza a hacer famoso el nombre de una figura que es Carlos Manuel de Céspedes, que va a ser una figura importante de este momento. Carlos Manuel de Céspedes será como el Bolívar o el Santa Martín de Cuba el primero, ¿no? Era un abogado de Bayamo, que es una ciudad del oriente de Cuba, que había estudiado, por cierto, la carrera en Madrid y Barcelona. Como se enteren aquí, le pondrán una placa en la Universidad de Barcelona, porque se sublevó contra España. Y entonces, bueno, pues era un hombre que originalmente era un joven estudiante progresista, del partido del general Prim, lo que la política española al principio no era separatista, pero luego a partir de determinado momento vivió en París, vivió en Londres, y en Londres parece que en circunstancias que no se sabe bien exactamente, da el paso, cambia propiamente, se convierte al separatismo, el independentismo. Ya Londres había sido la meca donde habían estado en su momento otros libertadores, entre comillas, de América, ¿no? Como Miranda, Bolívar, San Martín, todo esto, en su momento fue Londres su modelo, ¿no? También todos ellos eran masones, también Carlos Manuel de Céspedes. Carlos Manuel de Céspedes se fue empezando a hacer conocido por una protesta que realizó en la década de 1950 contra la autoridad militar española. Leyó una poesía considerada separatista, fue brevemente encarcelado, pero después, en determinados círculos, escribió una serie de artículos y fue conocido, él y otros miembros, aprovechando las condiciones del liberalismo, digamos, político, como una figura separatista, ¿no? Es verdad que en Cuba políticamente estaba gobernada por los capitanes generales españoles, ¿no? Que tenían el poder militar y político. En 1836 se había suspendido las elecciones que se tenían que hacer a las Cortes Españolas, precisamente porque el capitán general entonces, el general Tacón, había visto que muchos candidatos liberales eran separatistas, ¿no? Entonces estaba suspendida la representación en Cortes de la corona de los diputados cubanos. Y eso dice que generó un cierto malestar y una serie de protestas entre ciertos sectores, y se fue a generar un caldo de cultivo, ¿no? Entre estas burgueses separatistas, sobre todo en la región oriental de Cuba, empezaron a considerar que se podían utilizar los esclavos negros, determinados esclavos negros, como infantería posible de un ejército que se formara para la independencia de Cuba, ¿no? Hacia 1866 se empiezan a formar, se empieza a saber que determinados cientos o miles de negros y blancos de Cuba están recibiendo instrucción militar en la parte oriental de Cuba, sobre todo también con instructores dominicanos de la isla de Santo Domingo, uno de los cuales era muy famoso, que es Máximo Gómez, que llegará a ser el jefe militar más importante de la guerrilla mambi separatista. España había tenido, hay que recordar que brevemente, primero que España en aquella época mantenía dos guerras aparte en Hispanoamérica, porque mantuvo una guerra naval durante unos años en la década de los 60 contra Chile y Perú, pero el gobierno de la República Dominicana había pedido voluntariamente la anexión a España para defenderse de los negros de Haití. Y durante unos años Santo Domingo volvió a ser española, ¿no? Entonces, eso provocó que una serie de militares dominicanos pasaran al ejército español, algunos de los cuales siguieron leales a España, pero otros más tarde, cuando España abandonó Santo Domingo definitivamente, se trasladaron a Cuba y fueron el germen también de la nueva guerrilla separatista. En 1868 hay un hecho capital en España, porque hay que decir que esta guerra dura tanto tiempo, 10 años, porque es un periodo de gran inestabilidad política en España. Es un periodo que empieza con el derrocamiento de la reina Isabel II, que con la mal llamada Revolución Gloriosa en septiembre de 1868 en España, los sectores progresistas que se conocía entonces del ejército y en connivencia con el Partido Progresista político también,
la izquierda política y militar también española en aquella época, encabezada por una serie de figuras, especialmente el general Prim, derroca a la reina Isabel II, lo que realmente fue un golpe de Estado, ¿no? Un mes más tarde del derrocamiento de la reina Isabel II se produce en Cuba el grito de Yara, lo que se conoce como el grito de Yara, que es el inicio de la Guerra de los 10 años, ¿no? Una serie de personajes encabezados por Carlos Manuel de Céspedes proclaman la independencia de Cuba en una zona del oriente cubano, y lo que al principio eran 200 personas y parecía una cosa como de broma, que empezaron a tomar una serie de aldeas, rápidamente empezó a engordar toda aquella situación, cuando miles de personas negros, sobre todo los esclavos negros, y luego también campesinos negros, campesinos cubanos, los guajiros que llaman allí, los más pobres, empezaron también a unirse en masa a Carlos Manuel de Céspedes y a este pequeño núcleo separatista que había surgido, ¿no? El resultado de todo ello será pues el inicio de la guerra. España solo tenía 8.000 soldados en Cuba en 1868 y aprovechando esa situación, Cuba es un país de 130.000 kilómetros cuadrados, es un país bastante grande. El incendio se extendió enseguida. Sobre todo en Cuba, la guerra de los 10 años será una guerra en la que el campo de batalla principal será Oriente, Camagüey y luego la región de las Villas. España pudo con mucho esfuerzo una serie de batallas que no entro en los pormenores militares de la guerra, porque fueron muy complejos, muy interesantes, está todo en el libro todo esto, y al final, por lo menos España pudo conservar el intacto, más o menos, el que no se sublevara en las regiones occidentales, que eran las más importantes, Matanzas, La Habana, Pinar del Río, de donde estaban la masa de esclavos, ¿no? Entonces, durante toda la guerra será una constante que la guerrilla separatista intentará avanzar hacia el oeste de Cuba, y mientras que el ejército español apoyaba, que al principio, al ser tan pocos, se tuvo que apoyar el esfuerzo de los voluntarios. Entonces viene el título del libro también. Habrá un hecho militar muy importante que son la formación de los cuerpos voluntarios. Como había tan pocos soldados regulares, el general Lersundi, capitán general Lersundi, Francisco Javier Lersundi Ormaechea, que era el capitán general español en Cuba en aquel momento, por cierto, vasco, de Guipúzcoa, tiene una calle en San Sebastián todavía, empieza a organizar los cuerpos voluntarios. ¿Qué son los cuerpos voluntarios? En Cuba, que tenía entonces 3 millones y medio de habitantes, había 100.000 peninsulares, muchos de ellos catalanes, ¿no? Se trata de que los jóvenes peninsulares, de esos 100.000, muchos de ellos varones y jóvenes, formen unidades voluntarias para resistir a la guerrilla separatista. La guerrilla separatista al principio tenía muy pocas armas, pero fue adquiriendo cada vez más armas. Primero, con sus ataques, sus incursiones, sus acciones, y arrebatando armas a las fuerzas españolas y locales prohispánicas, y luego, sobre todo, con las armas que llegaban desde Estados Unidos de contrabando, ¿no? Con la vista, ahí volvemos a lo de antes, ¿no? Con la vista gorda del gobierno de Washington empieza a llegar más de 25 expediciones, como Cuba, claro, la Armada Española en Cuba era pequeña, a pesar de todo, y las costas cubanas son muy largas, ¿no? Esto, pues se produjeron pues más de 25 expediciones de grandes barcos cargados de armas que les llegaban a la guerrilla cubana. Y así se fue formando un gran incendio en Cuba, que, bueno, entrar en detalles, está todo en el libro para que les interese, los militares, pero que fue tremendo. Entonces España se había metido en una guerra insurgente masiva. La guerrilla separatista no tenía más de 30.000 miembros como máximo, pero al menos entre 100 y 200.000 civiles cubanos estaban con ellos en el monte colaborando en todo, ¿no? Con lo cual la insurgencia llegó a ser muy potente, ¿no? España tuvo que enviar inmediatamente refuerzos militares porque solo con los voluntarios no valía, aunque los voluntarios fueron esenciales. Entre los cuerpos voluntarios también enviados desde la península, aparte, España envió, el gobierno del general Prim envió grandes cantidades de soldados, y al final, propiamente, España llegó a enviar 130.000 soldados a Cuba, ¿no? Pero esos 130.000 había que añadir más de 50.000 voluntarios, entre españoles que estaban en Cuba, españoles que venían de la península, y además guerrilleros cubanos hispánicos, porque hay que decir también que el esfuerzo bélico español contra el insurgente fue una guerra contra el insurgente masiva, y pocos saben hoy en día que la guerra de los 10 años de Cuba causó más bajas que las guerras independentistas del continente americano, y es la guerra de España en el siglo XIX que más bajas causó después de la propia guerra contra Napoleón. O sea, fue una guerra realmente enorme. Bueno,
murieron, esto ya, para resumirlo, desde el punto de vista militar, porque los avatares militares eran muy complejos, a quien le interesa está todo en el libro. Al final, España perdió 100.000 soldados en la Guerra de los 10 años, la mayoría de ellos por enfermedades o por infecciones, más que por combates, porque, claro, enfermedades como el vómito negro, la malaria, que eran enfermedades tropicales que ya les había pasado a los soldados también en el Caribe británicos, en su momento, y franceses. A los europeos les afectaban mucho las enfermedades. Los cubanos estaban más adaptados, ¿no? Pero fue tremendo el impacto. Y además, como no existía la penicilina, por ejemplo, todavía las heridas de guerra se infectaban fácilmente, morían mucho más los soldados que lo que murieron después, por ejemplo, ¿no? Cuando ya se inventó la penicilina a principios de los años del siglo XX. Con lo cual, bueno, pues realmente fue tremenda la guerra de los 10 años, ¿no? España llegó a estar en este periodo, llegó a vivir, es el periodo llamado, se conoce como la historia de España como el sexenio progresista, que va desde el año 68 al 74, y en estos 6 años la inestabilidad política fue total y llegó a haber 3 guerras civiles simultáneas en España. La guerra de Cuba, que era una guerra civil, la guerra cantonal, porque en España se empezaron a dar una serie de sublevaciones anarquistas, federalistas, que luego provocará el famoso Cantón de Cartagena, que fue el famoso, eso ya es la Primera República, y además habrá la Tercera Guerra Carlista, ¿no? En este estado de tanta inestabilidad política era muy difícil, y la guerra se prolongó muchísimos años, la guerra de Cuba, la primera, la guerra de los 10 años. Y claro, con tanta inestabilidad, la situación era muy compleja, porque el general Prim, lo que primero hubo fue un gobierno revolucionario progresista que hizo una constitución, la de 1869, presidido por el general Prim, aunque el general Serrano era al principio jefe de Estado. El general Prim es asesinado a finales de 1870. Luego se produjo la monarquía de Amadeo de Clara, que trajo un rey de Italia, que fue efímero, un monarca. Prim era antiborbónico, pero era monárquico, no quería la república porque pensaba que los españoles no estaban preparados. Y trajo un rey de Italia, también masón, un príncipe italiano, hijo del rey de Italia, que se llamaba Amadeo de Saboya. Pero el reinado de Amadeo de Saboya fue efímero, duró 2 años. Después vino la Primera República. La Primera República fue también efímera. En su periodo más convulso, que fue el año 73, duró 1 año. Luego hay otro año que es el 74, de unos gobiernos republicanos un poco más moderados, pero también laicistas y de izquierdas. Y en los últimos días del 74 se produce la restauración borbónica liberal en España, ¿no? Con el ejército finalmente proclama rey Alfonso XII, que es el hijo, adolescente entonces, de la reina Isabel II, que estaba en el exilio. Con tanta inestabilidad política y 3 guerras civiles que llegó a haber simultáneas, pues era muy difícil la situación, ¿no? Y claro, al final hay que decir que la guerra de los 10 años costó 3.500 millones de pesetas de la época, que es una cantidad astronómica para España. En principio el tesoro propio de la hacienda cubana propiamente se hacía cargo de la situación, pero claro, el Estado, la corona, cuando ya fue restaurada la corona, se hacía cargo, el gobierno español, de esta inmensa deuda que se iba generando. Y al final, ¿qué pasó? Que fue la propia burguesía catalana, tan conectada con Cuba, la que, como decimos en unas claves de toda esta historia, la que salvó la soberanía española en Cuba, pero también en aras de su propio beneficio. Por ejemplo, vemos como en 1875, en octubre, Cuba era un mercado clave para exportar productos, especialmente Cuba era un mercado clave para exportar productos catalanes, especialmente de la industria textil y un proveedor de materias primas como el azúcar y el tabaco. Muchos empresarios catalanes tenían inversiones directas en Cuba, incluyendo plantaciones, ingenios azucareros y comercio marítimo. En octubre de 1875 se constituyó en Barcelona la Comisión para la Defensa de los Intereses Españoles en Cuba. Y estaba toda la burguesía catalana, un influyente grupo de presión industrial y económico que animó al gobierno a emplear la máxima energía para pacificar la isla militarmente. Se redactó un manifiesto solemne que recoge el cronista Soulere en su libro. O sea, los principales personajes de la burguesía catalana, Fomento del Trabajo, círculos hispano-ultramarinos, la Bolsa de Barcelona, la prensa catalana de la época, redactó un manifiesto que decía: reunidas las clases y sociedades con que cuenta Barcelona, así como su prensa diaria, alarmados por la angustiosa situación que atraviesa la isla de Cuba, hemos resuelto constituir una comisión permanente para ayudar al gobierno en la difícil y patriótica tarea de tomar todas las medidas conducentes para remediarla. El manifiesto animaba al gobierno a tomar todas las medidas militares posibles
por enérgicas y extremas que hayan de ser, en esta lucha en la que están empeñados no solamente los intereses peninsulares, sino el honor de España. Entre los firmantes, Juan Güell, Juan Jaume Andreu, Jaume Rodona por el fomento de la producción, Cristóbal Taltabura, la Asociación de Comerciantes, Federico Nicolau, Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, la Cámara de Comercio de Barcelona, en fin, toda la prensa catalana de la época. O sea, toda la sociedad civil que dicen hoy en día. En aquella época el tono de la burguesía catalana siempre era de absoluto españolismo. Claro, al final fue necesario no solo esto, sino que los propios burgueses catalanes, que eran dentro de la burguesía peninsular, era la parte esencial de la burguesía peninsular que había en Cuba, se constituyeron un banco de acuerdo con el gobierno español, que fue el Banco Hispano Colonial. El llamado Banco Hispano Colonial era un banco que llegó a convertirse en el tercer banco de España en aquel momento, después del Banco de España, que era un banco privado, y el Banco de Barcelona. Ojo, hay que decir una cosa, que es que la riqueza de Cuba da a la medida el hecho de que el Banco Hispano Colonial, o sea, tuviera tanta repercusión en la isla. En Barcelona se formó este banco, con todos los personajes de la burguesía catalana, pero es que en Cuba ya había otro banco, que era el llamado Banco Español de la isla de La Habana. Banco Español de La Habana, luego llamado Banco Español de la isla de Cuba, perdón. Y en ese banco estaba dirigido por prohombres de la burguesía catalana. Hay que recordar un dato que es que da idea de la riqueza de Cuba, que fue que en el siglo XIX fueron muy habituales lo que se conoce como bancos coloniales, porque las potencias coloniales creaban bancos, digamos, instituciones bancarias en beneficio de la élite económica de sus metrópolis, ¿no? Hubo bancos británicos, bancos franceses. El banco español de la isla de Cuba, en este caso, llegó a ser el tercer banco colonial más importante del mundo, solo por debajo del inmenso Colonial Bank británico y del Imperial Bank of India, que también era británico, y por muy poco. Estaba por encima de los bancos coloniales franceses, portugueses, holandeses, belgas, de cual la idea de la riqueza de Cuba. Por lo tanto, toda esta historia, toda esta dimensión bancaria también fue un tema muy importante, ¿no? Y luego, pues si no fuera suficiente, como decíamos, se creó un banco propiamente en Barcelona, el Banco Hispano Colonial llamado, con todos los personajes de la burguesía para ofrecer préstamos al gobierno, ¿no? Para financiar el esfuerzo militar. Al final, tanto traslado de tropas y tanta movilización económica y militar consiguió poco a poco ir doblegando a los rebeldes, aunque la situación fue muy difícil y España llegó a estar cerca de la derrota entre los mambises en determinados momentos. Pero a partir de 1876, ya con la restauración borbónica, el general Martínez Campos, que era la figura militar en España más importante de aquel momento, porque era la que el general era el que había dado el golpe de Estado a finales de 1874 que trajo otra vez a los Borbones al trono español. Y el general Martínez Campos fue el promotor también pues, de la restauración borbónica. Junto a nivel político era Antonio Cánovas del Castillo, que fue el político conservador de aquella época, la figura política, ¿no? Pero la principal figura militar era el general Martínez Campos, que había puesto fin, digamos, también a la guerra cantonal, y había luchado en Cuba también contra los rebeldes los primeros años, y a la guerra carlista, y fue enviado en 1973 como capitán general de Cuba, aunque al principio no fue capitán general, sino solamente comandante en jefe, y en una serie de batallas fue poco a poco, al final los propios rebeldes estaban muy agotados, y fueron poco a poco sometiéndolos, y de alguna manera, claro, todo esto terminó con, hay que decir también que, esto lo digo en el libro, España al final consigue dominar a los mambises rebeldes, más también por los propios enfrentamientos entre los propios separatistas, ¿no? Carlos Manuel de Céspedes, que era el líder rebelde principal, autodenominado presidente de la República, al final fue destituido por los propios dirigentes separatistas, una especie de unas pugnas internas que tuvieron, y a partir de ese momento se produjo una inestabilidad en el propio mando separatista, digamos, que acabó favoreciendo al final su propia derrota al final. Pero bueno, al final fue necesario llevar a un acuerdo, no fue una derrota total e incondicional, sino lo que se conoció como Convenio del Zanjón, a finales de principios de 1878, en la que ya se llegó a un acuerdo con los restos de la insurrección, con los principales líderes de la guerrilla separatista, Máximo Gómez, Antonio Maceo, que era negro, por ejemplo, también, aunque Maceo al principio se opuso, y los restos del gobierno separatista, y al final en este convenio, digamos, España
concedió una serie de libertades locales políticas, la representación en cortes otra vez de los diputados cubanos, el acceso de cubanos a todos los cargos locales, la igualdad, otra vez volver a poner la libertad de imprenta, de reunión, de asociación, y bueno, más o menos así que se consiguió dominar la situación. Pero bueno, había sido una guerra tremenda, ¿no? Cientos de miles de cubanos y españoles muertos, la riqueza de Cuba arrasada en buena parte, aunque luego hubo una pequeña recuperación finalmente, y fue una situación muy difícil. Barcelona también, pues, está a la huella de la guerra de los 10 años, porque se ha dicho, y es verdad, que parte de los edificios del Paseo de Gracia al principio se basaron en capital repatriado al principio durante los años de esta guerra, cuando al principio pareció también que España estaba a punto de ser expulsada de Cuba, aunque finalmente pues, se recondujo la situación. Pero realmente Cuba fue el principal problema político de España a finales del siglo XIX, ¿no? Con todas estas guerras, realmente Cuba llegó a ser como una especie de guerra de Vietnam para España tremenda, ¿no? Porque con 100.000 soldados muertos, se habían enviado 130.000 y otros 70.000 voluntarios, o sea, de un despliegue de 200.000 soldados y voluntarios españoles en Cuba murieron 100.000. Entonces, claro, fue tremendo. Estados Unidos siempre estaba detrás porque hubo una serie de intentos de compra de la isla por parte del gobierno de Estados Unidos, el más importante de los cuales tuvo lugar durante el gobierno del general Prim en 1869, aunque formalmente no fue un intento de compra, sino una mediación del gobierno de Estados Unidos con los cubanos, pero entonces el presidente de Estados Unidos, Ulysses S. Grant, envió un embajador en España, el general Sickles, que mantuvo una negociación durante 2 meses con el general Prim sobre el futuro de Cuba. Entonces, el gobierno de Estados Unidos intentó comprar Cuba, digamos, porque lo que promovía era que el gobierno de España aceptara la independencia de Cuba, pero teniendo en cuenta que parte del liderazgo separatista cubano, sobre todo los parlamentarios de la Asamblea Cubana Separatista de la región de Camagüey, eran anexionistas a Estados Unidos, pero en el fondo lo que pretendían era que esa independencia hubiera sido lo que ya ha pasado, por ejemplo, en Texas unos años antes, o en Texas, ¿no? Una independencia que inmediatamente se había anexionado a Cuba, a Estados Unidos. Es probable que el gobierno de Estados Unidos estuviera detrás también de la deposición de Céspedes por parte de esos otros miembros de la cúpula separatista cubana que eran proamericanos, digamos. Pero al final, el general Prim se negó a vender la isla porque, probablemente, a ver, Estados Unidos lo que quería en esas negociaciones era que a cambio de una indemnización España reconociera la independencia de Cuba. Prim al principio estaba abierto a negociar. Él ofreció una amplia autonomía para Cuba, él ofreció un referéndum de independencia, él ofreció incluso una retirada gradual de las tropas españolas y la disolución del cuerpo de voluntarios. Pero el gobierno de Estados Unidos exigió que España tenía que reconocer la independencia de Cuba. Se rompieron las negociaciones. ¿Y por qué no se produjo una guerra entre Estados Unidos y España en la década de 1870? Porque las circunstancias geopolíticas, todo esto hablo en el libro también, no lo permitieron. El gobierno de Estados Unidos, el presidente Grant, en aquella época estuvo a punto de atacar a España para intervenir en Cuba directamente, ¿no? Con la excusa del caos que había en la isla por la guerra. Pero finalmente no lo hizo porque en aquel momento las relaciones de Estados Unidos con el gobierno británico, el imperio británico era el imperio más fuerte de aquella época, eran malas, porque el imperio británico al principio no tenía ningún interés en que Estados Unidos controlara Cuba y controlara Filipinas en el otro lado del mundo, ¿no? Controlara el Atlántico y el Pacífico, porque prefería que estuviera en manos de un imperio debilitado, claramente como era el español, que no de Estados Unidos, porque ella veía que Estados Unidos era una potencia ascendente que iba a quitar su propia hegemonía. Pero 30 años más tarde, en la década de los 90, estas circunstancias se han cambiado completamente, porque al haberse producido la unificación alemana, y con una Rusia zarista muy potente, el imperio británico ya se dio cuenta en la década de los 90 que no tiene más remedio que ser aliado de Estados Unidos. Entonces, en ese momento, ya el gobierno británico inició su política de estrecha de alianza con Estados Unidos, que ha durado por lo menos hasta nuestros días, ¿no? Y eso motivó que, de hecho, fue lo que posibilitó la intervención finalmente de Estados Unidos en la década de 1890, ¿no? Porque ya tenía, de hecho, el gobierno británico, en la guerra final, cuando interviene Estados Unidos, permite a las fuerzas norteamericanas abastecerse en sus islas y niega a la escuadra española que pasara por el canal de Suez, que lo controlaba la Gran Bretaña, con lo cual ha beneficiado mucho a Estados Unidos.
Pero 30 años antes todavía no era así, o 20 años antes, ¿no? Con lo cual España se libró en la década de perder Cuba en la década de 1870 probablemente, pero las ambiciones de Estados Unidos ya estaban allí. Entonces, claro, alguien dirá, mucha gente se ha preguntado, ¿podría haber terminado diferente la guerra de Cuba? O sea, ¿se podía haber evitado la intervención de Estados Unidos? ¿España podía haber evitado por lo menos la última guerra, la de 1890? Una gran cuestión fue el tema de la autonomía cubana. Muchos en España pensaban que España, que el gobierno español tendría que conceder una amplia autonomía a Cuba, como había hecho el gobierno británico, por ejemplo, con Canadá y Australia, con lo cual, manteniendo el vínculo simbólico con la corona, se hubiera produciendo una independencia gradual a lo largo de 2 o 3 décadas y al final hubiera habido una independencia amistosa entre España y Cuba. Una independencia amistosa de Cuba, manteniendo las relaciones económicas y los intereses económicos en España, españoles en la isla. Pero finalmente esto no fue posible, y no fue posible en gran parte por la actitud de la burguesía catalana, porque fue totalmente opuesta a la autonomía cubana. La burguesía, los empresarios catalanes de la época que la dominaban, controlaban el Banco Español de la isla de Cuba, controlaban el Banco Hispano Colonial, controlaban gran parte de las inversiones y de los cultivos de azúcar, pues de autonomía cubana nada. De hecho, por ejemplo, se crearon una serie de asociaciones, unos lobbies, unos grupos de influencia, llamados los círculos ultramarinos, este comité de defensa de los intereses españoles en Cuba, gobernado por burgueses catalanes, entre ellos el rey de la burguesía catalana, que era el Marqués de Comillas, que era el famoso Marqués de Comillas, que era un personaje de película, era cántabro de origen, casado con una catalana, vivió en Barcelona y era el principal accionista tanto del Banco Hispano Colonial, del Banco Español de la isla de Cuba, dueño de tabacos de Filipinas, se había enriquecido también con el tráfico de esclavos y era el hombre más rico de España y uno de los más ricos de Europa. También era un magnate naviero. Tenía la compañía transatlántica española, que era una de las compañías navieras más importantes de Europa en aquel momento, ¿no? Y bueno, todo esto hará que al final, ya después de la guerra de los 10 años, claro, la soberanía española en Cuba se prolongó a 20 años más, del año 78 al año 98. En Cuba se produjo una situación política en la que, aunque se había restablecido las libertades políticas, digamos, y volvió a haber diputados cubanos en España, se creó un partido que era el Partido Autonomista Cubano, de gente que eran autonomistas, pero no separatistas en principio. Luego estaba el partido, lo que se conoce como el Partido Español, que venía de los voluntarios españoles de la guerra de los 10 años, donde había muchos intereses catalanes, el llamado Partido Español, que formó un partido llamado Unión Constitucional. La Unión Constitucional era el partido que defendía, digamos, más unionista. Era el partido que defendía los intereses, el partido cubano, digamos, pero dominado por intereses económicos peninsulares, que defendía una unión estrecha entre España y Cuba sin autonomía. Y luego estaban los independentistas cubanos. Luego, en la década finales de 1890, surgió una nueva generación de independentistas, de líderes independentistas, el más importante de los cuales era José Martí. José Martí era un poeta, intelectual, periodista, hijo de españoles, porque su padre era un militar valenciano y su madre era canaria, pero él fue un independentista cubano convertido al independentismo por un maestro de escuela, porque uno de los temas que hoy en día se suelen olvidar, ¿no? Pero que los contemporáneos de aquella época sabían muy bien, y esto no suena muy familiar en la Cataluña de hoy en día. La enseñanza en Cuba había sido una de las claves de la extensión del separatismo en Cuba, porque durante mucho tiempo, y durante siglos en realidad, la enseñanza de los niños, el local, había corrido a cargo de la Iglesia. Pero desde que las leyes liberales españolas a partir de 1830 habían concedido escuelas del Estado, teóricamente, en este caso en Cuba, sin ningún control, los maestros cubanos, al final resultó la situación que eran casi todos independentistas cubanos, ¿no? Y así, por ejemplo, el general López de Ayala publicó, por ejemplo, en una famosa carta que escribió, que era uno de los generales de los cuerpos de voluntarios españoles, al ministro de Educación español de la época, le decía lo siguiente, ¿no? Viene aquí el libro, ¿no? Para comprender lo ocurrido en relación con estos estudiantes, bueno, también hay que decir que en relación con todo esto también uno de los avatares de esta guerra, uno de los pormenores, uno de los que ocurrió fue el fusilamiento de 11 estudiantes de medicina cubanos. Esto hoy está considerado en Cuba un hecho de hoy considerados héroes, ¿no? de la mitología del nacionalismo cubano,
que eran estudiantes de medicina a los que se les acusó en la Universidad de La Habana, se les acusó de profanar en las tumbas de un periodista español llamado Gonzalo Castañón, que era un periodista muy españolista, que había sido asesinado por los mambises, digamos, en Estados Unidos probablemente había sido asesinado. Pero bueno, y a estos estudiantes se les acusó un año más tarde de arrojar piedras contra su tumba en el cementerio de La Habana y fueron condenados y fusilados también gracias a la presión de los voluntarios españoles, que eran, bueno, el cuerpo de voluntarios acabó convirtiéndose en una especie de milicia política. El historiador catalán Enric Ucela i Dacal les ha llamado como el primer precedente del fascismo español. Realmente eran, muchos de los cuales eran catalanes, por cierto, eran absolutamente españolistas, ¿no? Bueno, total, lo que quería decir es que para que veamos cómo estaba la situación de la enseñanza en Cuba. Para comprender lo ocurrido, hay que comprender que la Universidad de La Habana era un bastión del nacionalismo cubano. Era de dominio público que la mayoría de los españoles peninsulares preferían enviar a sus hijos a universidades de la península, puesto que en La Habana se habían sucedido desde hacía largo tiempo los incidentes y las protestas. Las cátedras de historia de España estaban vacías, pues los jóvenes separatistas hacían gala de no querer estudiarla. Se había arrojado hacía tiempo por la ventana un busto de Isabel II y la bandera española. Se sucedían los cantos y poesías satíricas antiespañolas. Se había dibujado el mapa de España con la silueta de un burro en una pizarra. El rector había sido insultado y agredido por pretender revivir el ambiente del separatismo. La infiltración del separatismo en la enseñanza es una de las causas de las guerras de Cuba, que nunca es mencionada en nuestros días, pero que los contemporáneos que vivían en la isla conocían muy bien. En su carta, Ayala comentaba que los niños cubanos apenas sabían cuál era su patria, pues el mapa de España se hallaba ausente de todas las escuelas. Los maestros enseñaban las teorías separatistas y la geografía de las repúblicas vecinas, pero no la de España. Si queremos conservar el dominio español en esta isla, es necesario españolizar a las generaciones venideras. A nadie se le escapa que el vigente plan de estudios ha sido la semilla para la revolución separatista que ha fructificado para causarnos tantos males, ¿no? Son hechos, ¿no? Por ejemplo, también que están ahí. También hay que decir que dentro de esta situación el nacionalismo cubano al principio era proamericano, como decíamos antes, parte de él, y luego ya en la década de los 90, 30 años más tarde, aunque se apoyaron en Estados Unidos, pero propiamente el anexionismo a Estados Unidos había dejado de existir, también porque José Martí, el líder cubano más importante separatista de la última década, de la última época del dominio español, de las últimas décadas, 80 y 90, no era anexionista, aunque había vivido en Estados Unidos. José Martí, por ejemplo, como digo también en el libro al final, en Cataluña y Vascongadas, en esta época rivalizaban en españolismo, porque el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco en la década de 1890 ya existían, pero eran minoritarios todavía a nivel político, ¿no? Se harán más fuertes a partir de 1900, cuando la pérdida de Cuba, precisamente, ¿no? Y el nacionalismo cubano influirá mucho posteriormente en el nacionalismo catalán y vasco, ¿no? Sabino Arana, el famoso personaje racista anti-español, fundador del nacionalismo vasco, fue un admirador del nacionalismo cubano. El Partido Nacionalista Vasco, el PNV, se funda 2 semanas después del combate de Peralejo, en julio de 1895, donde las fuerzas españolas habían tenido muchas bajas y acaba de empezar la nueva guerra separatista, digamos. La bandera separatista cubana, catalana, quiero decir, está copiada de la cubana, ¿no? Hay que decir también que durante los años del dominio español, la colonia catalana en Cuba era absolutamente españolista desde el punto de vista político, pero ya independizada Cuba, empieza a surgir núcleos de catalanes que siguen, o sea, los españoles, ya cuando perdimos Cuba, siguieron emigrando a Cuba, porque Cuba era muy rica, y entonces ya se forman núcleos ya de catalanes separatistas venidos de aquí, uno de los cuales fue el que inventó la bandera separatista, que había estado en Cuba, pero ya después de que España perdiera Cuba. En definitiva, es muy interesante toda esta historia porque al final, como digo, no digo yo, lo han dicho otros historiadores, en 1898, cuando España pierde Cuba, ni cubanos ni españoles fueron vencedores, evidentemente, pero los cubanos tampoco, porque se produjo la ocupación de Estados Unidos, de la isla por Estados Unidos. Entre 1895 y 1898, esto lo digo ya brevemente al final, lo explico también más resumido, pero lo explico todo eso también al final del libro. Empezó la Segunda Guerra Mambisa, el levantamiento separatista de la guerrilla, que terminará con la intervención de Estados Unidos en 1898.
el entonces presidente del gobierno, el Consejo Cánovas del Castillo, nombra como capitán general de Cuba al general Weyler, que era un general mallorquín de origen familiar alemán, que bueno, consigue más o menos, en medio de grandes combates y al final muchos muertos de un lado y de otro, someter la insurrección. Pero en ese momento, ¿qué ocurre? La historia de España cambia cuando el presidente Cánovas del Castillo, en un extraño asesinato, uno de estos magnicidios de la historia de España, es asesinado en 1897, con lo cual cambia toda la política española. Le sucede Sagasta, el líder liberal, que a esas alturas realmente era opuesto a la guerra de Cuba. Sagasta intentó en ese momento repatriar al general Weyler y cambió los mandos militares y para convencer a Estados Unidos, que estaba ya muy, el gobierno de Estados Unidos al borde de 1897 de atacar a Cuba, de apropiarse de Cuba y atacar a España para quitarnos Cuba. Y Sagasta promueve, es muy interesante porque promueve en los últimos meses la autonomía de Cuba. Finalmente, en noviembre de 1897, autonomía que Cánovas del Castillo intentó retrasar al máximo. Cánovas del Castillo fue un gran aliado de la burguesía catalana. Cánovas del Castillo, ha habido autores catalanes que han dicho como si Cánovas del Castillo no hubiera sido asesinado, a lo mejor no hubiera surgido el catalanismo político. Pero todo cambia después, y entonces finalmente se establece en enero de 1898 la autonomía de Cuba. El líder del Partido Autonomista Cubano, llamado Antonio Gálvez, se convierte en primer ministro de Cuba. A Cuba se le concede una gran autonomía, casi rayana con la independencia, y se mantiene el vínculo simbólico con la corona, se mantiene los intereses económicos españoles. Los autonomistas cubanos eran opuestos a la independencia y eran opuestos a la intervención de Estados Unidos. Y por un momento pareció que con esta concesión de la autonomía de Cuba se iba a solucionar todo el problema, porque bueno, parece que ya por fin ahora Estados Unidos se ha quedado sin argumentos, ya los mambistas separatistas en esta segunda rebelión están ya casi sometidos otra vez. Cuba tiene un gobierno autonómico elegido por los propios cubanos, porque el Partido Autonomista Cubano es el partido principal en esos momentos de Cuba, y está claro que no quiere la independencia, y menos una independencia y una invasión de Estados Unidos. Se va a mantener la soberanía española, al menos teóricamente, al menos simbólicamente, y luego más adelante igual ya se producirá la independencia total, pero dentro de que se evitará la ocupación de Estados Unidos. Pero claro, ¿qué pasó? Que al gobierno de Estados Unidos no le convenía nada que se estabilizase la situación en la isla, ¿no? El presidente McKinley de Estados Unidos en 1897, que era bueno, pues un intervencionista, un imperialista, había dado una serie de ultimátums al gobierno primero de Cánovas del Castillo para que negociara con los mambises un abandono español de Cuba. Cuando el presidente opone una amplia autonomía y un calendario para la salida española de Cuba. Cánovas del Castillo se negó a aceptar eso, fue asesinado, y Sagasta establece la autonomía. Pero es muy interesante que el gobierno de Estados Unidos tenía mucha prisa, mucho interés en intervenir en Cuba militarmente antes de mayo de 1898. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar en mayo del 98? Que en mayo del 98 iba a tener lugar las elecciones cubanas, elecciones en las que se prevía una amplia victoria del Partido Autonomista, con lo cual ya no podían presentarse como los defensores de la independencia, o sea, del pueblo cubano, de los Estados Unidos, porque Cuba ya tendría su propio gobierno autónomo dentro de España, ¿no? Entonces, por eso el presidente de Estados Unidos da el ultimátum para que España abandone definitivamente Cuba. Un mes antes se había producido la famosa explosión del barco Maine, que sigue envuelta en el misterio. Casualmente murieron cerca de 180 marinos americanos, pero curiosamente el capitán no estaba presente. Y bueno, evidentemente es curioso que cuando la situación parecía estabilizarse en Cuba y Estados Unidos ya no tenía motivos para intervenir, pues la implosión del barco, que sigue envuelta en el misterio, el gobierno de Estados Unidos acusó a los voluntarios españoles, acusó a grupos españolistas extremos de haber puesto una mina debajo del barco. El gobierno español en ese momento ofrece una investigación internacional, dice que la explosión del barco ha sido un accidente auténtico. Ya sabían, de hecho, los propios oficiales del barco americano, el acorazado Maine, habían avisado anteriormente de que las salas de depósito de armas y los depósitos de carbón, que eran barcos de carbón, todavía estaban en muy mal estado, ¿no? Entonces, parece que pudo ser incluso precipitada por el calor del clima
una explosión, porque estaba en mal estado el barco. Pero bueno, parece, en cualquier caso, muy extraño lo que ocurrió. Pero bueno, el gobierno español pidió una investigación internacional. El gobierno de Estados Unidos se negó en redondo y acusó a España de haber provocado directa o indirectamente y con esa excusa. Así tuvo la excusa el presidente de Estados Unidos para no dar tiempo a que se produjeran las elecciones cubanas en mayo del 98, donde hubiera quedado claro que el Partido Autonomista, entre el Partido Autonomista y el Partido de la Unión Constitucional, la mayoría de los cubanos no estaban por la independencia, entonces eso no le convenía, por eso precipita la invasión en abril del 98. En abril del 98, el gobierno de Estados Unidos da un ultimátum definitivo al gobierno de España para que abandone Cuba en el plazo de un mes y medio. Y cuando, ante esa situación, dicen que el historiador Marqués de Lozoya, que fue un historiador que hizo una famosa historia de España, además tuvo muchos contactos con políticos a principios del siglo XX en España, dice que haber sido testigo, que le comentó una persona del servicio doméstico del Palacio Real de Madrid, como la reina regente María Cristina, era la reina viuda de Alfonso XII, que había muerto ya, lloró suplicando entre lágrimas a Sagasta, presidente del gobierno, que en los días previos a la guerra de Estado, a ruptura con Estados Unidos, lloró entre sollozos, pidiéndole que con tal de evitar la guerra, que abandonáramos Cuba. Es decir, para evitar la guerra, por favor, le pidió que España abandonara Cuba. Pero Sagasta le dijo que esa solución sería aún peor, según afirma un testigo, una persona que oyó esa conversación, porque si eso ocurría, claro, el pueblo español estaba en aquel momento, hoy puede sorprender tanto patriotismo, pero estaba inflamado del patriotismo, ¿no? Se había saltado el consulado de Estados Unidos en Barcelona, en Madrid también había sido apedreado, había manifestaciones patrióticas continuas en España, y dijo Sagasta, si hacemos un abandono de Cuba precipitado para evitar la guerra con Estados Unidos, en España puede ocurrir lo que ocurrió en Francia en 1870, que fue la revolución de la Común de París, que llaman, que es cuando en años 70 del 19 Francia es derrotada por una derrota total en una guerra contra Alemania, que se acaba de unificar. Inmediatamente después se produjo una revuelta revolucionaria en París y en Francia, que provocó una guerra civil durante un año. Para contarle, Sagasta le dijo a la reina que podía haber una revolución en España claramente si se abandonaba Cuba sin luchar. Y bueno, al final es verdad que España no abandonó Cuba previamente, pero es verdad también que parece muy claro que el gobierno de Sagasta no tenía mucho interés en una guerra total contra Estados Unidos. El general Weyler, en sus memorias, publicadas años después, Mi mando en Cuba, que son 5 volúmenes de voluminosas memorias, dice, por ejemplo, que, ante la desigualdad de fuerzas entre Estados Unidos y España, era muy probable que Estados Unidos hubiera ganado la guerra totalmente. Al final, igualmente, con una isla de Cuba bloqueada por la Marina de Estados Unidos, pero que la guerra podía haber sido mucho más sangrienta para Estados Unidos de lo que fue. Decía el general Weyler que España tuvo tiempo de sobra para ver, entonces capitán general, que era el general Blanco, nombrado por Sagasta y masón también, por cierto, tuvo tiempo de sobra para organizar una acumulación militar en el oriente cubano que hubiera podido, de 30.000 soldados al menos, que hubiera podido convertir el desembarco inicial de Estados Unidos en un sangriento fracaso, por lo menos inicialmente, ¿no? Nada se hizo. La verdad es que el general Blanco, capitán general de Cuba, nada hizo. Prácticamente no hubo ningún soldado. Se produjeron la derrota naval de la escuadra española, que bueno, había sido... Bueno, la escuadra era netamente inferior, pero eso ya será otra cuestión, ¿no? Cánovas del Castillo, en su momento, había dicho que si España tenía que combatir navalmente con Estados Unidos, hubiera sido mejor que la flota española se disolviera, digamos, y atacar individualmente en corso a los barcos norteamericanos, que eso eso lo comentó Cánovas del Castillo al embajador francés, poco antes de ser asesinado, ¿no? Pero Sagasta impuso, con su nombramiento también del almirante Cervera, que fue un hombre valiente, pero no está claro que tuviera mucha competencia propiamente, un combate en bloque, que lo que estaba claro que la escuadra española iba a ser destruida. Tal como fue, ya tuvo la excusa el gobierno español de Sagasta para firmar la paz inmediatamente. El ejército de tierra español apenas llegó a intervenir en los combates contra el ejército de Estados Unidos, porque el gobierno español pidió ya entrar en negociaciones de paz, nada más perder la escuadra, primero en Cuba y luego en Filipinas, otra derrota naval. Es verdad que se produjo una batalla en el ejército de tierra, de la que salvó el honor, en el Caney, las famosas lomas del Caney, en la región oriental de Cuba, junto a Santiago de Cuba, contra el ejército de Estados Unidos, en que las fuerzas españolas, luchando en una inferioridad de 10-1 y sin tener ametralladoras, con fusiles de menor calidad que los norteamericanos, que ya tenían ametralladoras y tenían de todo, pues consiguieron causar una gran cantidad de bajas a las militares, a las populaciones. Pero
Pero bueno, esto fue al final ya de todo. Pero 30 años antes había habido la guerra de los 10 años, ¿no? Y todo este conjunto de factores fue muy interesante porque al final demuestra que, quizá como digo al final de todo en el libro, el mejor legado de las guerras hispano-cubanas al final, que las guerras que tuvo España en Cuba, porque al final no nos engañemos, la inmensa mayoría de las bajas españolas fueron en el marco de la guerra contra los mambises, no en el marco de la guerra contra Estados Unidos, aunque fuera en su mayor parte por enfermedades. Pero el mejor legado de estas guerras es que esos inmensos odios que se dijo entonces, que parecían eternos, inextinguibles en la prensa, por ejemplo, entre españoles y cubanos, por ejemplo, al final, gracias a Dios, se superaron muy pronto. En 1908, el barco español, la goleta militar Nautilus, que era una goleta de formación de alféreces navales, digamos, como era el Juan Sebastián Elcano, llegó a Cuba, al puerto de La Habana. Era la primera vez que un barco militar español llegaba a Cuba desde 10 años antes, desde haber perdido la isla, y fue recibida por el gobierno y por las autoridades cubanas con grandes fiestas, ¿no? Esto demostró que, bueno, esa reconciliación de los pueblos hispánicos ya se daba, ¿no? A pesar de que el gobierno de Estados Unidos en aquel momento controlaba la isla, en 1908. Al final, toda esta historia es muy interesante porque una de las muchas ironías, como dicen los historiadores anglosajones de todas estas historias, el presidente McKinley, al final, en la guerra final, lo que buscaba realmente era la anexión de Cuba. Y él había prometido muchas veces a los cubanos que cuando Cuba se librara de España, el azúcar cubano, y por ejemplo, claro, el 90% del azúcar cubano se vendía a Estados Unidos, cuando Cuba era española, pero los Estados Unidos tienen que pagar altos aranceles. Estamos con los aranceles ahora que están tan de moda, ¿no? Y lo que quería que, lógicamente, Estados Unidos se apoderase de Cuba y de su azúcar sin necesidad de pagar aranceles. Ya lo consiguieron. Pero el presidente de Estados Unidos se había prometido a los cubanos que Cuba sería muy rica, aún más de lo que era, porque tendría todos los mercados de Estados Unidos, el azúcar cubano, el café, el tabaco penetraría los mercados de Estados Unidos, claramente. Pero al final eso no fue posible, porque en los primeros años del siglo XX, en el Senado de Washington, los senadores del sur de los Estados Unidos se negaron totalmente a una anexión de Cuba y a que hubiera un tratado de libre comercio entre Cuba y Estados Unidos, porque eso significaría que ellos, el azúcar, el café y el tabaco desplazarían a sus propios productos del sur de Estados Unidos. Con lo cual, al final es verdad que McKinley, el presidente de Estados Unidos, no pudo conseguir su objetivo de proceder a una anexión directa, pero Cuba fue, hasta los años 50, un estado vasallo de Estados Unidos. Curioso también que el presidente McKinley de Estados Unidos, el que nos quitó Cuba, murió asesinado también. Al final tuvo el mismo final que Cánovas del Castillo, murió asesinado por un anarquista norteamericano en 1901. Pero, evidentemente, la pérdida de Cuba, curiosamente, no acabó con esos vínculos entre España y Cuba, porque siguió habiendo una gran inmigración, por ejemplo, a la isla, y en los años 20 del siglo XX había más de 300.000 españoles peninsulares en Cuba, más de los que había habido en ningún momento de la soberanía española en Cuba. Pero, claro, evidentemente, lo que ocurrió fue que no se pudo evitar al final la intervención de Estados Unidos. La gran pregunta que queda es esa. España, con una política a lo mejor de una autonomía de Cuba amplia en la década de 1880-1890, ¿hubiera podido evitar esa intervención de Estados Unidos? ¿Hubiera podido evitar esa pérdida traumática de la isla? Nunca se sabrá. El hecho es que por lo menos en la guerra de los 10 años se mantuvo la soberanía española, pero el coste fue inmenso, ¿no? Como digo aquí al final, ¿no? La guerra de los 10 años de Cuba es una de las grandes guerras olvidadas de la historia de España. Fue necesario el envío desde la península de más de 130.000 hombres, el mayor ejército que había cruzado el Atlántico hasta ese momento, y el despliegue de más de 300.000 soldados y voluntarios para conseguir someter a la potencia insurgencia separatista cubana armada desde Estados Unidos, pero el coste humano y económico fue enorme. Muchos menos conocía que la guerra final de Cuba, pero la guerra de los 10 años entre 1868 y 1878 puso las semillas para la guerra final. Hay que decir que hubo dos grandes guerras mambisas, como llaman, que fueron dos grandes guerras de la guerrilla separatista contra España, la de los 10 años y luego la final, del 95 al 98, que termina con la ilegal invasión de Estados Unidos. Pero previamente había habido incluso otra, más pequeña, que fue lo que llaman Guerra Chiquita, entre 1879 y 1880, cuando los sectores de los rebeldes separatistas cubanos que no estaban de acuerdo con la rendición ante España
del Pacto del Zanjón, intentaron proseguir la guerra, pero finalmente solo duró un año, hasta 1880. Al final, en definitiva, hoy nos cuesta imaginarlo, pero el periodista Rafael Guerrero, por ejemplo, que fue uno de los autores cronistas, que ya termino, que escribió una serie de libros muy interesantes y crónicas sobre la guerra en Cuba, en 1897 decía: hoy, cuando en España se reúnen dos personas, llegó a escribir, solo hablan de una cosa, la situación en Cuba, por lo cual demuestra, pues, Cuba fue probablemente, para bien y para mal, fue el mayor problema de la política española de finales del siglo XIX, de toda la segunda mitad del siglo XIX. Es una historia interesante y sobre todo que queda esa situación de que, como digo, que los pueblos hispánicos no luchen más entre ellos, porque al final los grandes vencedores en aquel momento fueron los Estados Unidos. No sé si tenéis preguntas o lo que sea, lo que queráis. Eso ya. Mi opinión, la paz de Zanjón y por qué los mambises pierden la guerra de los 10 años. Un fenómeno un poco parecido a de las Islas Malvinas, cuando le pasó a los argentinos, cuando una tropa que defiende un territorio insular y la espada enemiga rodea ese territorio y no pueden provisionarse de munición. Claro, al final perdieron ya. Claro, al final, esto es lo que pasó en España, al principio no, pero luego lo hizo muy bien con las lanchas cañoneras. Las cañoneras eran navíos pequeños, porque la flota no estaba, la flota de Cámara no había llegado, y la flota del Cervera era una flota que venía de la península, no era una flota que estaba establecida ahí. La flota cubana era barcos pequeños, lanchas cañoneras, con muy poco calado, que se maniobraba muy bien en las bahías pequeñas arenosas de Cuba, en la zona de playas. Entonces al principio no, pero al final consiguieron impermeabilizar la isla. Entonces, claro, los mambises ya no reciben munición. Y es cuando empieza ya su decadencia militar. La decadencia militar y provoca ya, aparte de las divisiones internas entre ellos, que está el comité revolucionario aquel de Nueva York, que tenían estado todo el día. Todo esto lo explico con detalle. Todo esto no he entrado en detalle. A pesar de todo el rollo que he echado, no he entrado en detalles, digamos. Pero bueno, quería comentar una anécdota que siempre la historia bonita cuando hay pinceladas de anécdotas, y es la presencia de Winston Churchill. Ah, sí, en la última guerra, como agregado en las fuerzas españolas. Estaba recién salido de la academia, de grado de teniente, era jovencito, tenía 18, 19 años incluso. Su cumpleaños fue un bautismo de fuego que tuvo en Cuba, porque estaban dando de abrevar a los caballos y hubo un ataque de los mambises, y él fue nombrado, él y su compañero militar, en el fondo como espías del gobierno británico, que tenía mucho interés en el fusil aquel Trubia que se fabricaba en Asturias, y él estaba. Entonces me llamó la atención cuando estudié el tema, que claro, cuando ve en esa emboscada, cuando los españoles, las tropas españolas, los voluntarios, luchan contra los mambises, claro, Churchill pregunta allí, un coronel, no me acuerdo quién llevaba esa expedición. Creo que era Suárez Inclán, creo. Puede ser. Le pregunté, ¿cómo es que los españoles lucháis con tanto ahínco aquí? Porque esto no somos británicos, esto no pasa a las tropas británicas y nos largamos, no pegamos 2 tiros, no nos molestamos. Dice, no, es que nosotros luchamos por nuestra patria. Claro, y Churchill dijo, no, nosotros luchamos por nuestras colonias. Claro, es un concepto exactamente. Claro. Antes, claro, Cuba, por supuesto, era provincia española. Lo que pasa es que es verdad también que en el lenguaje de la época era habitual referirse a ella como colonia. Lo que pasa es que legalmente era provincia, por eso tuvo tanta implicación emocional el pueblo español con Cuba, porque era una provincia realmente y había 100.000 peninsulares. Por lo tanto, eso es así, ¿no? Por cierto, esto que comentas, sabes que Winston Churchill escribió en ese momento una serie de crónicas periodísticas entusiásticas del valor español, de las que luego se arrepintió un poco, porque cuando vio que el gobierno británico estaba de acuerdo con Estados Unidos, dijo, no, las he escrito porque por deferencia hacia mis compañeros españoles en aquel momento que estaba, pero no es que lo piense realmente. Y luego también sabes, tú bien sabes, Juan Carlos, no lo he comentado, está en el libro todo con mucho detalle. En 1873, concretamente, estuvo a punto de precipitarse la guerra entre Estados Unidos y España, porque es lo que se conoció como el incidente del Virginius. El Virginius era uno de los barcos norteamericanos contrabandistas que introducía armas en Cuba para los mambises. Fue capturado por una lancha española y el general Juan Burriel, el gobernador de Santiago de Cuba,
no se le ocurrió otra cosa, que fusiló a 50 de sus miembros, entre ellos a 30 anglosajones, 30 norteamericanos, por lo cual produjo a Estados Unidos y España al borde de la guerra. Era el gobierno de la República Española de Castelar, que al final, con una serie de negociaciones, consiguió reconducir la situación y España acabó ese tema con una indemnización. Pero es verdad que en el fondo no deja de ser una humillación para España, porque era una indemnización a familiares de gente que venía ilegalmente a combatir a España, ¿no? Pero es verdad que por lo menos se evitó la entrada de guerra de Estados Unidos, aunque el motivo principal es que en la guerra de los 10 años las relaciones de Estados Unidos y de Gran Bretaña eran malas, ¿no? Porque por eso en ese momento no intervino Estados Unidos, porque sabía, ahí lo explico en el libro, como el entonces secretario de Estado Fish de Estados Unidos le dijo al presidente Grant que una intervención en Cuba unilateral en la década de los 70 podía provocar una guerra contra Estados Unidos, de Gran Bretaña, de España y de Francia. O sea, no por miedo a España, pero sí propiamente, pero si España con Gran Bretaña y Francia atacaban a Estados Unidos, ya McKinley se lo pensó. Pero 20 años más tarde todo había cambiado, ¿no? Pero es verdad, son historias muy, muy interesantes. Y luego, lo que es muy curioso también, antes de la guerra, Estados Unidos contrató al general Lee, famoso general confederado, para iniciar la guerra de Cuba, y no lo vio claro y no desistió del asunto. Y luego le daban dinero y tal, exacto. No quiso saber nada. Y luego un sobrino del general Lee fue que era cónsul en la última guerra y era totalmente anti-español, el sobrino del general Lee, ¿no? En la última guerra, ¿no? Entonces, ¿se podría establecer un paralelismo en las actuaciones de Estados Unidos en Cuba con lo que está pasando ahora en Groenlandia? Y después otra cosa, en cierto modo, la revolución de Castro antes de convertirse en comunista, no vaya, se podría considerar como una venganza del 98, porque, o sea, como muy bien has dicho, en este periodo los gobiernos de Cuba son gobiernos próximos, ¿no? Entonces el nacionalismo cubano cambia de bando, ¿no? Entonces se pone en contra de, y hay que reconocer que Castro, a pesar de su acercamiento al bloque comunista, nunca fue anti-español. Es más, creo que fue el único estado que cuando murió Franco declaró 3 días de luto. Bueno, así es. Fidel Castro era hijo de Ángel Castro, que era un soldado español que había luchado en la guerra, en el bando español, evidentemente, gallego. Otra cosa que era Fidel Castro, esto a lo mejor si se enteran los de la CUP desentraban, una cosa que hizo Fidel Castro en su momento fue echar, cuando llegó al poder, fue echar de La Habana a lo que se llamaba como Casal, Cercle Català o Casal Català, que era un grupo de separatistas catalanes que después de la guerra estaban instalados en Cuba, exiliados de aquí, ¿no? Castro los echó de ahí. Por eso es unas cuestiones que explican también esas sorprendentes buenas relaciones entre Franco y Fidel Castro, ¿no? Aunque es verdad que hubo algunos momentos puntuales de fricción. Lo de Groenlandia, pues así es, porque en el fondo era la doctrina Monroe. La doctrina Monroe era América para los americanos. Hoy Trump la invoca otra vez sin ningún complejo. ¿No? América para los americanos significa americanos para los norteamericanos, ¿sí? Evidentemente, América para los norteamericanos. Y claro, es evidente que ya lo había hecho Estados Unidos con Florida, que nos habían comprado, nos habían comprado en 1819, y lo intentó con Cuba varias veces. En la década de 1840, hubo otro intento en 1850, y luego el más importante fue este del general Prim, que propiamente era como una compra encubierta, ¿no? Pero también es verdad que en las negociaciones, lo explico todo en el libro, que fueron muy interesantes las negociaciones, ofreció 125 millones de dólares de la época, y el propio general Prim le dijo: por menos de 500 millones no puedo sentarme ni a hablar de una transacción. Luego es verdad también que el general Prim acabó diciendo aquella famosa frase: la isla de Cuba no se vende porque su venta sería la deshonra de España, y a España se la puede vencer, pero no se la deshonra. Y casualmente, a ver, si fuéramos mal pensados, alguien podría pensar incluso entre las manos de que acabaron con el general Prim, la de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos acabó muy enfadado con el general Prim. Pero aunque es verdad que propiamente no hay indicios. Esa sería otra cuestión, que el asesinato del general Prim parece estar vinculado a dinámicas internas, sobre todo del republicanismo federal extremo. O sea, lo asesina a la izquierda, el general Prim, como todos los magnicidios. Pero bueno, también es verdad que era una situación compleja, porque el general Dulce, que era uno de los generales que había enviado primero, lo explico todo en el libro, como capitán general de La Habana, que quería con intención de negociar con Carlos Manuel de Céspedes con medidas políticas, al final acabó siendo derrocado por los propios voluntarios españoles, por los españoles de la isla, digamos,
que una serie de una revuelta, una serie de manifestaciones, protestas contra él, al final acabó teniendo que dimitir y volver a España, ¿no? Con lo cual la situación era compleja, porque los españoles de aquella época eran muy combativos, muchos de ellos, ¿no? Y eso más que hoy en día, eso claramente se ve. ¿Cómo puede explicarse ese giro que tuvieron los catalanes de ser tan españolistas, tan pro conservar Cuba? A los pocos años surge con toda la fuerza el separatismo catalán. Eso se explica porque la explicación principal puede ser el hecho mismo de la pérdida de Cuba, porque al perder Cuba se pierde una gran cantidad de fortunas, algunas se repatrian, pero otras, mucha parte de la burguesía catalana pierde un gran negocio, grandes inversiones, grandes intereses azucareros, grandes intereses navieros, grandes intereses tabaqueros en Cuba, ¿no? Entonces, claro, se produjo una situación en la que en 1899, un año más tarde simplemente, hay una reunión con Sagasta, que sigue siendo el presidente del gobierno español, ya perdido a Cuba, y le plantean a Sagasta una serie de medidas para compensar, digamos, a la burguesía catalana, ¿no? Que Barcelona sea puerto franco de impuestos, medidas arancelarias consensuadas por la burguesía catalana, pero al final se le pide a Sagasta un concierto económico, que al final estamos las mismas, como el que había en las provincias vascas, para que la burguesía catalana de alguna forma recupere lo perdido en Cuba, ¿no? Y es cuando Sagasta dice que no puede, porque eso es imposible, no dan los números, cuando se produce el giro, ¿no? Hay un momento de impasse muy interesante en 1899, que fue como el gozne entre las dos situaciones, digamos, el eslabón perdido, que fue el general Polavieja. El general Polavieja, pues, esto no lo explico en el libro, pero bueno, hablo de él porque estuvo en Cuba también, era un general muy bien relacionado con la burguesía catalana. El general Camilo Polavieja era un general que había luchado también distinguido en Filipinas contra los insurgentes y tal. En el año 99, ya perdido Cuba, hace un manifiesto de regeneración de España en la que viene a insinuar que España necesita cambios económicos, necesita cambios administrativos, y la burguesía catalana se adhiere en masa al general Polavieja. Se produce un manifiesto de apoyo al general Polavieja, y es muy interesante porque cuando el general Polavieja, con este manifiesto regeneracionista apoyado por la burguesía catalana, se convierte en ministro, pero dura muy pocos meses en el cargo, y entonces los mismos burgueses catalanes que habían apoyado al general Polavieja pasan un año más tarde, en 1900, a apoyar a un nuevo partido que existía ya, pero que era pequeño, que era la Lliga, primero la Lliga regionalista. Primero era la Lliga catalanista, luego la Lliga regionalista, ¿no? Y entramos en la dinámica catalanista, ¿no? Al final, el cambio fue muy espectacular, porque fue en 2 años apenas, ¿no? Los propios, hay testimonios como los de la época, de gente que se quedaba asombrada de comparar la Barcelona de 1897, llena de manifestaciones españolistas que había con Cuba, con la Barcelona de 1902, apenas 5 años más tarde, donde empezaba a haber ya manifestaciones separatistas en algunas zonas, y dice, ostras, ¿cómo ha cambiado Cataluña, no? Pues una de las claves que explican ese giro, el catalanismo al principio era minoritario porque tiene muy poco dinero, pero a partir de 1900 la burguesía catalana le financia, y es a partir de ese momento que el catalanismo pasa de ser una fuerza política, un movimiento político minoritario, a una fuerza política importante, ¿no? El cambio de la burguesía catalana. Y ese cambio viene por la pérdida de Cuba al final. La segunda cuestión de las que me ha venido a la mente ahora, que un tema poco estudiado es la intervención de Alemania en este conflicto. También, o sea, la flota alemana estuvo por ahí exhibiendo músculo por La Habana, pero quería entrar en guerra contra Estados Unidos, pero evidentemente si estaba en contra de Estados Unidos y contra Inglaterra, ya por antonomasia. Y luego es curioso porque en La Habana había una especie de, no sé si un hogar o una casa alemana, un club alemán, sí, y ese club alemán pues hicieron una unidad combativa, sí, pequeña. Llegó a haber un batallón de voluntarios alemanes dentro de los cuerpos de voluntarios españoles. Sí, dentro del cuerpo de voluntarios llegó a haber un batallón de alemanes. Sí. Explico en el libro como una reunión entre el cónsul alemán llamado Heydrich con el cónsul francés llamado Doucet, que fue muy notable porque Francia y Alemania estaban en guerra en Europa en aquel momento, ¿no? Pero que se unieron alemanes y franceses residentes en La Habana en los cuerpos de voluntarios para luchar contra los mambises y para proteger sus propios intereses económicos también. Entonces, hubo una cierta dimensión alemana también.